Álvaro Sepúlveda, abogado de la Universidad de Chile y experto en materia de salud. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final del evento. Les pedimos por favor mantengan los micrófonos apagados y disfruten la sesión. Álvaro. Bueno, hola, mi nombre es Álvaro Sepúlveda, soy abogado de la Universidad de Chile, trabajo en la Superintendencia de Salud hace aproximadamente 10 años y en el desarrollo de mi trabajo me toca ver mucho el tema, entre otros, el tema GES, ¿ya? Em, Me acompaña en esta oportunidad una compañera de trabajo, Sandra Mijo Quevedo, que va a estar tras bambalinas. La charla la voy a hacer yo. Eh, y quiero partir diciéndoles primero que si bien somos funcionarios de la superintendencia, nosotros venimos de forma personal, no en representación de la institución, sino que un poco para dar un servicio a la comunidad y por lo tanto lo que nosotros digamos o dejemos de decir, no representa necesariamente la opinión institucional de la superintendencia. Y lo segundo que quiero también señalarles es que esta charla va a ser viendo más que nada los aspectos técnicos administrativos del GES en relación al trastorno bipolar y por lo tanto yo siendo abogado y mi compañera siendo ingeniera, no vamos a responder ni vamos a referirnos a temas eminentemente médicos o clínicos, ¿ya? Dicho lo anterior, vamos a partir entonces con esta presentación y a mí lo que me gustaría primero que nada es darles un contexto de qué es lo que es el GES para posteriormente hablar directamente ya del GES en el trastorno bipolar o el problema de salud, trastorno bipolar en personas de 15 años y más contemplado en las garantías explícitas en salud. Entonces, para darle el contexto, lo primero que les voy a decir es que el sistema de salud chileno está compuesto por básicamente tres estamentos, el de rectoría, aseguramiento y de prestaciones. Eh, en el de rectoría, que es básicamente el que da las pautas, el que da las políticas de salud, etcétera, está el Ministerio de Salud, que actúa a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Paralelamente a este ministerio están los organismos de fiscalización, que son básicamente la Superintendencia de Salud, el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, la CEREMI. Posteriormente tenemos el estamento de aseguramiento, que son aquellas instituciones que van a otorgar el financiamiento para las prestaciones de salud, que son básicamente tres tipos. Está el sistema público, que está compuesto por el FONASA, el sistema privado, que está compuesto por la ISAPRE, y también encontramos un sistema más pequeñito, que es el referente a las Fuerzas Armadas y de Orden Público, que está compuesto básicamente por CAPREDENA y DIPRECA, ¿ya? Y en el estamento de prestación, bueno, están todas las hospitales, clínicas, consultorios, centros de atención médica, etcétera, que van a ser las que efectivamente otorguen las prestaciones que van a ser cubiertas por el estamento de aseguramiento. Cuando nosotros hablemos de GES en esta charla y en general, nos vamos a estar refiriendo a FONASA e ISAPRES. Capredena y Depreca no tienen GES. Y si bien vamos a hablar de FONASA y ISAPRES porque son los obligados a asegurar las garantías explícitas en salud, cada una de estas instituciones trabaja el FONASA con los prestadores públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las ISAPRES principalmente van a trabajar con prestadores privados. Además, dentro del sistema GES es muy importante la labor que cumple la Superintendencia de Salud como estamento fiscalizador de que se cumplan los derechos y las garantías establecidas en este sistema GES. ¿Ya? Para darles también un contexto de por qué hablamos de GES, les quiero contar que en todos los sistemas de salud, en todos los países, existiendo recursos limitados para gastar en salud, deben establecerse prioridades que se traducen en inversiones de tecnología sanitaria. Cuando hablamos de tecnología sanitaria no nos referimos como a temas así
de última generación, no tecnológicas, sino que en general una tecnología sanitaria es cualquier tipo de prestación, un medicamento, un procedimiento, un examen, en fin, todo eso constituye una tecnología sanitaria y existiendo temas de presupuesto, los sistemas de salud tienen que priorizar en qué van a gastar su plata y en qué tecnología sanitaria la van a gastar. En el fondo. Las prioridades pueden establecerse de forma implícita o explícita. La priorización implícita es un sistema que no cuenta con un mecanismo de toma de decisiones formal para determinar qué tecnologías deben financiarse para la población y cuáles no deben financiarse. Es precisamente esta imposibilidad de financiarlo todo lo que genera en la práctica un racionamiento que es implícito de los recursos, o sea, que no es conocido y que trae consigo dificultades de acceso a los servicios de salud por parte de la población sin que se conozcan finalmente qué criterios fueron utilizados para decir quién accede a qué servicios, cuándo accede a los servicios y de qué forma va a acceder a los mismos. Por otra parte, tenemos el criterio de priorización explícita, en el que se define de manera sistemática, técnica y sobre todo transparente qué servicios se van a financiar para la población con los recursos disponibles y cuáles no se van a financiar. Dicho de otra forma, la priorización explícita es una política que apoya las decisiones de cobertura de los países, de los estados, en el momento de establecer qué tecnologías sanitarias se van a financiar con el objeto final de lograr el mayor bienestar posible a la población con los, entre comillas, escasos recursos que se tienen. Chile es un país que tiene o que se categoriza como de medianos a pocos recursos, ¿ya? Y estas priorizaciones, implícitas o explícitas, suceden hasta en los países con mayores recursos del mundo. O sea, Inglaterra, por ejemplo, Francia, hacen este mismo proceso de priorización porque no pueden cubrirlo todo, ¿ya? Chile, históricamente y por defecto, ha tenido un sistema de priorización implícita, el de acá, ¿ya? Sin embargo, ocurrió que en la década del 2000, en este país se inició una reforma del sector sanitario que fue caracterizado hasta entonces por su inequidad y por la ineficiencia en la gestión de los servicios de salud y también con reflejo en la calidad de la asistencia. Eh, la reforma para la población que fueron establecidos a través de un sistema que se llama Plan Auge, que probablemente ustedes han escuchado hablar, y que lo que hace es establecer un sistema de priorización explícita. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Estableciendo un sistema de garantías explícitas en salud o GES, que está establecido en la Ley 19.966 del año 2004. ¿Ya? Este plan auge estableció coberturas para las enfermedades más prevalentes, facilitando el acceso oportuno y de calidad a los tratamientos de estas patologías. Como anécdota o como información adicional, podemos decir que desde la implementación del GES, el acceso de la población a los servicios de salud aumentó significativamente. Las garantías explícitas en salud, GES. O sea, cuando hablemos de GES, es la garantía explícita de salud que está inserto dentro del denominado plan auge. Por lo tanto, cuando hablamos de GES, podemos decir auge o GES, es más o menos lo mismo. Establecen 4 garantías que vamos a revisar un poquito más en detalle más adelante, que son las garantías de acceso, la garantía de oportunidad, la garantía de protección financiera y la garantía de calidad. Y todas estas garantías están establecidas en relación a un conjunto priorizado de programa, enfermedades o condiciones de salud, que va a señalar un criterio, o sea, perdón, un decreto que va a ser dictado por el Ministerio de Salud cada 3 años. Ya el decreto vigente, el que establece hoy ese conjunto priorizado de programas, enfermedades, condiciones de salud,
es el Decreto Supremo número 22 del año 2019 del Ministerio de Salud. También vamos a hacer alguna precisión un poquito más adelante sobre lo mismo. En resumen, en el fondo, las garantías explícitas de salud son garantías legales dentro del régimen general de garantías que, como dijimos, son relativas a acceso, calidad, oportunidad y protección financiera y que se aplican a prestaciones de salud asociadas a un plan de priorización explícita, un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud expresamente identificadas por la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Salud, en el decreto vigente a la época en que estas prestaciones sean otorgadas. O sea, todo todas estas garantías van a estar en ese momento determinado, va a regir un decreto determinado, ¿ya? Porque las prestaciones que se otorgaron hace 10 años estaban sujetas a un decreto más antiguo que fue posteriormente reemplazado ya probablemente 2 o 3 veces. ¿Cuáles son las garantías explícitas que comentamos anteriormente, pero que vamos a definir ahora? Son, primero, la garantía de acceso, que implica una obligación para el fondo, y quiere decir, cuando hablamos de prestaciones de salud, para que quedemos más o menos claros en los conceptos, es todas aquellas atenciones que uno recibe en función de una atención clínica. Por ejemplo, una consulta médica, una intervención quirúrgica, un, el que me den un medicamento, eh, el que se me dé un insumo, etcétera. Todo eso constituye prestaciones de salud, ¿ya? Entonces, las ISAPRES deben asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud garantizadas, en este decreto que hablamos anteriormente, a sus beneficiarios en la forma y en las condiciones que determina el decreto, ¿ya? Posteriormente tenemos la garantía de oportunidad, que se refiere al plazo máximo que tienen las ISAPRES y el FONASA para el otorgar prestaciones de salud garantizadas en la forma y condiciones que determine el decreto vigente. O sea, la garantía de oportunidad tiene que ver con el plazo que tienen que cumplir los aseguradores para otorgar las prestaciones a sus beneficiarios. Las prestaciones. Posteriormente tenemos la garantía de protección financiera, que es la contribución que debe efectuar el afiliado o beneficiario por prestación o grupo de prestaciones. Vamos a hablar posteriormente de que vamos a entender por grupo de prestaciones, ¿ya? Aquí hay un ejemplo básico sobre cómo funciona la garantía financiera, pero voy a saltármelo un poco porque lo vamos a analizar con mayor detalle en unas diapositivas un poquito más adelante. Y la garantía de calidad se refiere a que las prestaciones de salud que están garantizadas por el GES tienen que otorgarse por prestadores. Esto quiere decir por hospitales o clínicas o médicos individuales que se encuentren acreditados, los prestadores institucionales, o sea, hospitales, clínicas, o registrados. Esto quiere decir prestadores individuales, los médicos. ¿Para qué? Porque la idea es que todas estas prestaciones garantizadas por GES no solamente sean otorgadas porque sí, sino que sean otorgadas con un estándar de calidad que ha sido predefinido por la autoridad. ¿Ya? Habla del tipo de intervención sanitaria. Todas estas cosas que les estoy hablando es para que ustedes entiendan posteriormente cuando hablemos principalmente del problema de salud trastorno bipolar. Y que se refiere a la denominación utilizada con el fin de asociar las prestaciones o grupo de prestaciones con una determinada etapa del proceso de atención del paciente. O sea, dentro del proceso de atención del paciente existen determinadas etapas, ¿ya? En las cuales se van a otorgar tal o cual tipo de prestaciones. Cada problema de salud que está garantizado por el GES puede incluir uno o más
tipos de intervenciones sanitarias y cada tipo de intervención sanitaria puede incluir más de una prestación o de un grupo de prestaciones. El tipo de intervención sanitaria que están actualmente consideradas en el decreto 22 es el tamizaje, la sospecha, el diagnóstico y confirmación diagnóstica, la etapificación, pretratamiento, tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Son diferentes etapas dentro de la historia de vida, digamos, del paciente. El tamizaje son las pruebas aplicadas a la población asintomática mediante las cuales se establece o descarta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. La sospecha es la etapa en que los síntomas presentados por un beneficiario junto con su historia médica y los signos clínicos observados en la evaluación que hace el profesional de salud llevan a establecer una alta probabilidad de existencia de una determinada enfermedad o condición de salud que da origen a la derivación para la prestación que corresponda. El diagnóstico o confirmación diagnóstica es un proceso mediante el cual el profesional de la salud confirma por una parte o descarta, ¿ya? La existencia de una determinada enfermedad o condición de salud a través del análisis de signos, síntomas presentados por el beneficiario, historia clínica, exámenes correspondientes, etc. Y este proceso se inicia en el momento de la sospecha, porque todos estos son procesos que se desarrollan uno tras de otro, ¿ya? Se inicia al momento de la sospecha de una determinada enfermedad o condición de salud y finaliza con la confirmación o el descarte de esta enfermedad. La etapificación es el proceso por el que se determina el grado de diseminación de la enfermedad o la etapa de la condición de salud de la persona. Entonces hablamos de un cáncer puede tener diferentes etapas. Entonces hay un proceso que es la etapificación. El pretratamiento es el conjunto de prestaciones que permite evaluar y determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir. El tratamiento es el proceso ya definitivo mediante el cual uno o más profesionales de salud realizan una o más prestaciones a un paciente con el objeto de mejorar su condición de salud, de sanarlo o de intentarlo al menos. El seguimiento corresponde al conjunto de prestaciones que recibe un beneficiario ya tratado, o sea, que ya ha pasado por la etapa de tratamiento y por un determinado periodo de tiempo con el objeto de evaluar la evolución de la enfermedad y de la evolución, digamos, post-tratamiento. Y la rehabilitación es un conjunto de intervenciones para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud en interacción con su entorno. Las garantías físicas de salud, como les señalaba, puede garantizar uno o más de este tipo de intervenciones sanitarias y va a depender de la priorización que haya realizado con anterioridad al Ministerio de Salud a través de los sucesivos decretos, cuáles de todas estas etapas, si todas, una o alguna, va a estar considerada dentro de cada uno de los problemas de salud garantizados, que al día de hoy son 85 los problemas de salud. ¿Ya? Les adelanto que para el problema de salud número 75, que es el que nos interesa a nosotros, que es el trastorno bipolar en personas de 15 años y más, la única etapa que tiene garantías explícitas es el tratamiento. ¿Ya? Así lo decidió la autoridad. Esto tiene todo un proceso anterior para determinar en función del presupuesto, en función de la necesidad de la población, en función de, en fin, cuáles van a ser los tipos de intervenciones sanitarias que van a estar garantizadas y dentro de ellas qué prestaciones se van a incluir. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, que es en el fondo lo que vamos a entender por qué es, porque garantía explícita en salud ambiente, que como les decía anteriormente se dicta cada 3 años, y que se me otorguen las prestaciones señaladas en el respectivo listado específico de prestaciones que vamos a revisar más adelante, pero que como adelantándome un poco, es un anexo al decreto que señala específicamente cuáles son las prestaciones que van a estar garantizadas. El decreto vigente indica los problemas de salud cubiertos, por ejemplo, problema de salud, cáncer de ovario, problema de salud, cáncer de próstata, problema de salud, trastorno bipolar en personas de 15 años y más.
Y dentro de los problemas de salud, además, establece cuáles son las enfermedades comprendidas, porque dentro de un problema de salud puede haber más de una enfermedad comprendida. Y para cada una de ellas, las garantías asociadas al problema de salud correspondiente. Todo esto implica en síntesis, primero, y muy importante, es que las garantías explícitas en salud constituyen derechos para los beneficiarios de ISAPRE y FONASA. Esto lo declara expresamente la ley. Y como son derechos, su cumplimiento por las ISAPRES y por el FONASA es obligatorio. No pueden desdecirse, no pueden, digamos, sacárselo de encima, ¿ya? Y al ser obligatorio también surge la posibilidad para el beneficiario del GES el exigirlo, ¿ya? Creo que el FONASA incumple con las garantías explícitas en salud, eh, este incumplimiento es sancionable. Todo esto tienen que pensarlo en relación a el resto de las prestaciones que tienen una priorización implícita de acciones de cobertura, cuáles van a ser las prestaciones cubiertas, etcétera, y en que en general la ley señala, mira, para todas estas otras prestaciones no GES, vamos a otorgar las coberturas y las prestaciones con los medios que tengamos, con la tecnología que tengamos, con los recursos monetarios que tengamos y con los recursos humanos que tengamos. Si no alcanzamos, pucha, será para otra oportunidad. En el GES eso no ocurre. El GES es obligatorio. Todas las prestaciones que están establecidas en el GES tienen que otorgarse, necesariamente. FONASA y la ISAPRES tienen que, en el fondo, arreglárselas para otorgar y para cumplir con las garantías. ¿Ya? Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber del GES en cuanto a derecho. Por eso es tan importante y es un poco la misma lógica que siguen, a quien le interese saberlo, es un poco la misma lógica que siguen en la ley Ricardo Soto, que también es naturaleza. ¿Ya? Ley Ricardo Soto, garantías explícitas en salud, son una isla dentro del gran sistema de salud nuestro y que establecen derechos exigibles para las personas. Como a nosotros también nos interesa que en el mundo ustedes salgan de esta charla no solo con conceptos básicos, sino que con una posibilidad de ustedes poder indagar más a fondo cómo les afecta el GES, cómo reclamarlo, cómo exigirlo, etcétera. Nosotros también nos interesa en el fondo darle las herramientas para que sepan dónde buscar, qué buscar y cómo buscar, ¿ya? Entonces, hicimos esta pequeña laminita que es instrumento en el sentido documento, ¿ya? El primer instrumento es la ley 19.966 que establece el marco general de la garantía explícita en salud. Es la ley que, digámoslo así, funda el GES y establece derechos generales y estructuras generales. No entra en el detalle, sino que se queda en esta es la GES, estas son las obligaciones generales, el FONASA tiene que hacer esto, el ISAPRE tiene que hacer esto otro, y en el fondo da el puntapié inicial para que a partir de ahí se empiece a regular ya la minucia de las garantías explícitas en salud. Finalmente, tenemos el decreto número 22, que es el decreto que aprueba las garantías explícitas en salud y que es el decreto vigente que establece cuáles son los problemas de salud que actualmente se encuentran, y como les decía anteriormente, son 85 problemas de salud. Y cuando ustedes quieran revisar los derechos que tienen relación al problema de salud, trastorno bipolar, tienen que buscar la patología número 75. Anexo al decreto 22
está lo que le mencionaba anteriormente, que es el listado de prestaciones específico o listado específico de prestaciones, que va a desglosar cuáles son las prestaciones para cada problema de salud y para cada etapa, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etcétera, que como les adelanté anteriormente, en el caso del trastorno bipolar, solo contempla tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué prestaciones específicas yo puedo exigir? Por otra parte, tenemos las normas técnico-médico-administrativas para las garantías explícitas de salud, que están contempladas en el decreto número 45 del año 2013 del Ministerio de Salud, que lo que hace es tratar de aclarar algunos puntos que pueden ser medios oscuros de la ley, del decreto, y también ahondar en algunos temas específicos respecto de cada problema de salud. Como es, complementa un poco lo que se señaló anteriormente. Y también, por último, la Superintendencia de Salud tiene dentro de sus facultades el regular aspectos importantes de la cannabis y particularmente en relación a la ISA. Estas normas que dicta la Superintendencia de Salud a través de circulares se aunan en 4 instrumentos que se llaman compendios de normas administrativas, pero el que nos interesa a nosotros principalmente es el compendio de normas administrativas en materia de beneficios. ¿Ya? Esos 5 instrumentos yo les recomiendo que los tomen, los lean y los analicen. En el compendio de normas administrativas en materia de beneficios, GES. Ahora, para acceder a la GES, tanto en ISAPRE como en FONASA se deben cumplir algunos requisitos. Primero, que el beneficiario esté contemplado para el problema de salud determinado. O sea, el decreto va a establecer un problema de salud y para yo poder acceder a las prestaciones que se me garantizan a través de ese problema de salud, yo tengo que ser un beneficiario, digamos, elegible. ¿Qué quiere decir esto? Que la GES, por motivos de priorización, como les señalé anteriormente, discrimina pacientes, ¿verdad? Y los discrimina por condición de salud. No es una discriminación arbitraria, sino que es una discriminación, digamos, razonada y priorizada. Por sexo, por ejemplo, porque hay problemas de salud que son solamente para hombres o solamente para mujeres. Por ejemplo, el tratamiento del cáncer para hombres. Por edad, porque hay algunos problemas de salud que para su cobertura solamente establece eh, que van a ser elegibles beneficiarios de determinados rangos etarios, como es el caso del trastorno bipolar, que si ustedes ven el título, dice trastorno bipolar de personas de 15 años o más. Eso quiere decir que las personas de menos de 15 años no tienen la garantía GES para el trastorno bipolar, sin perjuicio de que pueden obtener prestaciones por otras vías, ¿ya? Y además, para que tengan las coberturas GES, de acceso a las coberturas GES, las prestaciones tienen que ser prescritas, o sea, indicadas por un médico que pertenezca a la red GES del FONASA, que es básicamente la red pública de salud, o la red GES de la ISAPRE. Y la ISAPRE en general lo que hace es determinar de manera individual cada una de las ISAPRE cuál ente coinciden con los prestadores que componen el plan de salud de cada del procedimiento de acceso a la GES número 75. Cuando hablamos de GES número 75, les repito, es la GES trastorno bipolar. En ISAPRE, primero lo que pasa es que ustedes van a, el médico especialista que los atiende les va a dar una información de confirmación diagnóstica
en el que se va a decir que ustedes tienen una alteración del estado de ánimo, pasando por periodo de exaltación y baja de ánimo de manera rápida, y se lo va a informar a través de un documento que se denomina Formulario de Constancia de Información al Paciente GES. Esto es en ISAPRE, que quede claro. Con ese documento ustedes tienen que ir a la ISAPRE, tienen que ir a la ISAPRE y solicitar el ingreso a la GES. Documento que se denomina formulario número 1. Entonces, a través del formulario número 1, ustedes llevan su información, constancia al paciente GES, quiero activar el problema de salud número 75. La ISAPRE en respuesta les va a designar un prestador. Les va a decir, ok, para ese problema de salud que usted, y ustedes en ese momento pueden aceptar la designación o rechazarla. Sea cual sea el caso, la aceptación o el rechazo se va a realizar a través de la firma de un segundo formulario, que es el formulario número 8. Y en el caso de empieza a operar, las atenciones tienen que realizarse en el prestador que es designado. Es decir, no basta solamente con que la GES, perdón, con que la ISAPRE acepte mi incorporación al GES, sino que además yo tengo que realizar mis atenciones en el prestador GES designado, porque todas las prestaciones que se realicen en un prestador que no es el GES no van a tener cobertura por este beneficio. ¿Ya? Entonces... También la red de internet porque se escucha entrecortado. Hace un rato. Y que lo están escribiendo en el chat. Ya. Me dicen que hay un problema de internet que se encuentra entrecortado. Voy a ver si puedo solucionarlo. Espérenme un momento, por favor. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, Álvaro, se te escucharía. Sí, ya. Dale nomás. Disculpen, pero internet en estas circunstancias es complicado. Ya. ¿Se ve la pantalla ahí, no? Sí, estás compartiendo. Ya. Entonces, atrás. La ruta del paciente en el caso de ISAPRE, primero es que el usuario va a ir a un centro médico privado, a una clínica privada, a un servicio de urgencia y le van a decir, ¿sabe qué? Pareciera ser que usted tiene un problema de salud, que es un problema de salud, trastorno bipolar. Esa es la sospecha. Posteriormente, para confirmar que efectivamente esta sospecha es cierta, también en un centro médico privado o en una clínica privada se va a realizar un diagnóstico. Y en ese diagnóstico me van a decir, efectivamente usted tiene un trastorno bipolar. Y me van a otorgar este formulario de constancia de información al paciente GES. Voy a ir a ISAPRE, voy a hacer las activaciones que les señalé anteriormente y a partir de ese momento en el tratamiento va a empezar a operar la garantía GES en el centro médico privado o en la clínica privada. Este es el mundo ISAPRE. En el caso de FONASA pasa algo más o menos similar. El médico especialista va a darme la confirmación diagnóstica mediante el formulario de constancia de información al paciente GES. La diferencia va a estar en que yo no voy a tener que concurrir al FONASA a activar el beneficio, sino que en el mismo prestador me van a ingresar a través de un sistema de gestión de garantías explícitas en salud que se denomina por su acrónimo SIGES. Eso es en el mismo prestador y para yo tener acceso a la GES voy a tener que atenderme en el prestador de la red de salud pública correspondiente. Entonces, lo que sucede aquí es que el usuario en el CESFAM o consultorio, en el Centro Diagnóstico Terapéutico, Centro de Referencia de Salud CRS,
en el hospital, en el servicio de urgencia, lo mismo. Me van a decir, pareciera ser que usted tiene un trastorno bipolar, la sospecha. Posteriormente, el médico especialista me va a formular el diagnóstico en el centro de diagnóstico terapéutico, en el centro de referencia de salud, en el COSAM, en el hospital, y me va a entregar el formulario de constancia de información al paciente GES, y asimismo, en el mismo instante, me va a ingresar al sistema de gestión de garantía explícita en salud SIGES y me va a decir que usted tiene que atenderse el tal prestador. Y para yo tener derecho a la atención GES y a la cobertura GES, voy a tener que atenderme en el tratamiento, perdón, en el prestador que me fue designado, que puede ser en un centro de diagnóstico terapéutico, en un CRS, en el COSAM o en un hospital. En un hospital principalmente va a ser en el caso de que se requiere alguna hospitalización. ¿Ya? Ahora, el problema de salud GES número 75, que es el trastorno bipolar en personas de 15 años y más, está definido en el decreto de salud número 22 del año 2019, y dice que es trastorno bipolar una enfermedad de curso crónico que se manifiesta en episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma fluctuante entre periodos de exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad, manía o hipomanía, y periodos de disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y actividad, depresión. Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas. Esta es una definición administrativa, es una definición del Ministerio de Salud. Uno podría disentir tal vez, sobre todo algún médico, si es que esta definición es totalmente aceptada, pero es para efectos del GES lo que se entiende por un trastorno bipolar. Como les decía anteriormente, un problema de salud puede incorporar varias enfermedades, ¿ya? Y para este caso específico se comprende el trastorno bipolar con episodio actual hipomaníaco, el trastorno bipolar con episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos, el trastorno bipolar episodio actual maníaco con síntomas psicóticos, trastorno bipolar episodio actual depresivo leve o moderado, trastorno bipolar episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno bipolar episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos, trastorno bipolar episodio actual mixto, trastorno bipolar actualmente en remisión, otros trastornos bipolares y trastorno bipolar sin especificación. Los primeros 8 son bastante específicos. Y uno tendería a pensar que lo que está intentando hacer el decreto es fijar enfermedades bien específicas y dejar de lado otras enfermedades. Pero si ustedes se fijan, los últimos 2 son bastante amplios. Entonces lo que está diciendo el decreto es, si bien yo te doy 8 diagnósticos bien específicos, igual voy a entender incorporado dentro del problema de salud otros trastornos bipolares o incluso trastornos bipolares que no tengan especificación. Para este problema de salud, la garantía de acceso implica que todo beneficiario de 15 años o más que tenga confirmación diagnóstica del médico especialista va a tener derecho, entonces va a tener acceso a tratamiento que vamos a ver después. Y además, también dice la garantía de acceso que todo beneficiario de 15 años o más que ya se encuentre en tratamiento va a tener el derecho a continuar. ¿Ya? Esa es la garantía de acceso para el problema de salud número 35. Y agrega, lo anterior deberá ser complementado con los dispuestos en las NTMA, lo dice así textual. Entonces ustedes se preguntarán qué diablo es eso, y es las normas técnicas médicas administrativas GES que vimos en una diapositiva anterior. Y estas normas técnicas lo que señalan es que respecto al tratamiento, se deberá realizar un plan de tratamiento individual que incluya farmacoterapia, psicoterapia, intervenciones psicosociales y otras según necesidad, actividades de reforzamiento de autonomía, técnicas de apoyo a la familia, actividades de inserción a la comunidad, dirigidas tanto al paciente como a su familia. El plan de tratamiento deberá quedar registrado en la ficha o historia clínica. Esta es la garantía de acceso. En cuanto a la garantía de oportunidad, o sea, el plazo que se tiene para que se otorguen las prestaciones garantizadas en la etapa de tratamiento, que es la única etapa contemplada para este problema de salud, dice que el tratamiento se va a iniciar 24 horas después desde la confirmación diagnóstica. O sea, yo tengo derecho
desde que se me confirma el diagnóstico, a que en las siguientes 24 horas se inicie mi tratamiento, el tratamiento garantizado, ¿ya? Y para el caso de que se requiera una hospitalización, el plazo es de 24 horas desde que el médico indique ese tipo de intervención. En el fondo, constando la indicación del médico de la red GES que un paciente necesita hospitalización, 24 horas después, hasta 24 horas después, yo tengo el derecho de que efectivamente se materialice esa hospitalización. Son plazos bien exiguos, bien cortos, a diferencia de otros problemas de salud que contemplan plazos bastante más largos. Después tenemos la garantía de protección financiera, que es básicamente en qué consiste el arancel para cada grupo de prestaciones garantizadas y cuál va a ser el copago que va a pagar el beneficiario por ese grupo de prestaciones. Como ustedes pueden ver, para el tipo de intervención sanitaria de tratamiento, que insisto, es el único contemplado en este problema de salud, hay 4 grupos de prestaciones. Está el tratamiento para trastorno bipolar año 1, tratamiento de trastorno bipolar a partir del año 2, hospitalización trastorno bipolar año 1 y hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2. La periodicidad que aparece en la tabla quiere decir cada cuánto tiempo voy a tener yo acceso a cada uno de este grupo de prestaciones. En los primeros dos, que son los tratamientos, básicamente la periodicidad es mensual. O sea, mes a mes yo voy a tener que pagar el arancel correspondiente, o sea, en realidad el copago relacionado al arancel correspondiente. Mientras que la hospitalización, como uno supone que no se va a hospitalizar todos los meses, la periodicidad es cada vez. Por lo tanto, el arancel va a ser aplicado cada vez que se requiere una hospitalización y el copago se va a realizar cada vez que me hospitaliza. ¿Ya? Aquí se señala que el copago es del 20%, pero eso es una regla general en realidad, no aplica para todos los casos. De hecho, en FONASA, el copago en los tramos A, B y mayores de 60 años es de 0%. O sea, no se paga nada, es gratuidad. También en FONASA, para el tramo C, pero que sean menores de 60 años, el copago es del 10%. Mientras que tanto en FONASA, tramo D, menores de 60 años, y todos los beneficiarios de ISAPRE, el copago va a ser del 20%, ¿ya? Sobre el arancel indicado en esta parte de acá, ¿ya? El arancel no varía, es el mismo para FONASA y para ISAPRE, y ninguna de las dos instituciones puede modificarlo. El arancel está establecido por decreto. Por eso hablamos de garantías explícitas, porque nosotros sabemos con antelación, entre otras cosas, cuánto vamos a tener que pagar, cuánto vale la prestación, cuánto vale el grupo de prestaciones. ¿Ya? Les hablé anteriormente también del listado específico de prestaciones y que tal vez puede causar algún grado de duda. El listado específico de prestaciones corresponde a la descripción taxativa de las prestaciones de salud, las prestaciones unitarias o los grupos de prestaciones determinados en el arancel de referencia para cada problema de salud, las cuales son exigibles por el beneficiario de acuerdo a la prescripción del profesional competente conforme a lo dispuesto en el decreto GES vigente. Se encuentran en anexo del correspondiente decreto GES. Como les dije anteriormente, ustedes van a tomar el decreto GES y en el anexo se van a encontrar con este listado de prestaciones específicas. Por lo tanto, el decreto GES y el LEP, o el listado específico de prestaciones, son complementarios y se leen de la siguiente forma. Lo que aparece acá arriba es la misma tabla que les presenté yo antes para la garantía de protección financiera y que tiene 4 grupos de prestaciones, ¿cierto? 2 para tratamiento y 2 para hospitalización. Y me señala que cada una de ese grupo de prestaciones tiene un arancel y tiene un copago asignado. El listado específico de prestaciones, o LEP, lo que hace es desglosar qué vamos a entender y qué se va a comprender dentro de cada uno de este grupo de prestaciones. Entonces, tomé como ejemplo el tratamiento de trastorno bipolar año 1 y se desglosa en este listado específico, como pueden ver aquí, tratamiento de trastorno bipolar año 1, y ese grupo de prestaciones comprende todas estas pequeñas prestaciones que se señalan acá.
hemograma, creatinina en sangre, glucosa en sangre, psicoterapia individual, consulta de psiquiatría, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, etc. Todas estas prestaciones nosotros comúnmente las denominamos canastas de prestaciones. Quizás ustedes han escuchado hablar de las canastas GES. Bueno, las canastas GES son este grupo de prestaciones que están garantizadas. Lo importante que ustedes sepan es que lo que se garantiza en el GES es ni más ni menos de lo que aparece en el listado específico de prestaciones. O sea, yo puedo exigir cualquiera de estas prestaciones, pero no puedo exigir más. Si a mí me prescriben una prestación que no está contemplada en la canasta, voy a tener que financiarla a través de los otros mecanismos disponibles, no a través del GES. ¿Ya? Todo esto a partir del proceso de priorización del que hablábamos anteriormente. Entonces, la cobertura GES, los aseguradores están obligados a cubrir las canastas y las prestaciones señaladas en el decreto y dentro de ellas las prestaciones detalladas en el LEP, en el listado específico de prestaciones. En el caso particular de las ISAPRES, los medicamentos cubiertos tienen que estar contemplados dentro de un documento que se llama Vademecum GES y que debe contener ese Vademecum al menos los mismos medicamentos contemplados en el LEP. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿puede el Vademecum GES de la ISAPRE contener más medicamentos además de los indicados en el LEP? Sí, puede. O sea, puede tomar el LEP y agregarle medicamentos. ¿Ya? La gracia es que si va a agregar medicamentos, esos medicamentos tienen que asociarse a alguna canasta ya establecida anteriormente. O sea, por ejemplo, volviendo al caso anterior, si la ISAPRE quisiera agregar aquí al final un otro medicamento, porque es muy bueno para el tratamiento del trastorno bipolar, esa es una decisión institucional de la ISAPRE, lo agrega a esta canasta y el arancel sigue siendo el mismo y el copago sigue siendo el mismo. No me pueden cobrar de más por incorporar un medicamento a la de Mecum-GES. ¿Ya? ¿Por qué una ISAPRE podría querer de buena gente incorporar un nuevo medicamento? Las razones no son muchas, pero principalmente tiene que ver también con contención de costos. Un medicamento más moderno, por ejemplo, que que sea más caro, pero que tenga un mejor desempeño con el paciente, le va a implicar a la ISAPRE, por ejemplo, puede ser elucubrando, que si antes tenía que hospitalizar a 30 pacientes, utilizando ese medicamento voy a tener que hospitalizar solo a 5, porque el tratamiento es muy bueno. Entonces, a largo plazo, si viene un medicamento más caro, a largo plazo la ISAPRE se ahorra la plata de la hospitalización, porque la hospitalización es el diagrama, son los insumos, los medicamentos anexos, los exámenes, etc. ¿Ya? Además, señalarle que los medicamentos GES, cada vez que se prescriba por el prestador de la red del FONASA o el ISAPRE el uso de medicamentos, se va a entender que están garantizados independientemente de que estos se identifiquen por su componente genérico, por el nombre de fantasía o comercial o por su efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque en GES lo que se garantiza a nivel de medicamentos es el principio activo, es la molécula. Nunca se va a garantizar un nombre comercial, ¿ya? Poniendo un ejemplo burdo, en un problema de salud se va a garantizar ibuprofeno, no se va a garantizar el medicamento Huachumingu, que es en el fondo un ibuprofeno, ¿ya? Entonces, ¿qué importa esto? Que el asegurador, FONASA y SAPRE, cumple su deber cuando garantiza la entrega del principio activo, independientemente de la marca o el nombre comercial. Ustedes no pueden exigirle a la ISAPRE ni al FONASA, yo quiero ese ibuprofeno. La ISAPRE o el FONASA va a darle el ibuprofeno que tenga y el que probablemente le cueste más barato. ¿Ya? Sin embargo, y aquí está la excepción, que es importante que ustedes conozcan y que no mucha gente conoce, es que hay una institución que se llama la insistencia sanitaria. Y la insistencia sanitaria tiene que ver con que hay casos en que para un mismo medicamento, para un mismo principio activo, los efectos del medicamento es distinto para cada paciente. Entonces, puede que un ibuprofeno A le haga muy mal a una persona, pero que el ibuprofeno B
le haga bien, o que el ibuprofeno A tenga efectos secundarios muy nocivos y el ibuprofeno B no los tenga, siendo el mismo ibuprofeno, el mismo principio activo, la misma molécula. Entonces, el prestador de la red, si ve esta situación, puede insistir a su asegurador por razones sanitarias, no porque se le plazca en el fondo, sino que debidamente justificada, que se le otorgue, que se financie y que se garantice una determinada prestación farmacológica y esa prestación contenga el principio activo garantizado. Entonces, en ese caso, yo voy a poder obtener en el fondo no necesariamente el medicamento que me otorga o que me financia o que me garantiza por defecto la isoprostol, sino que otro, pero siempre del mismo principio activo. Por otra parte, también es importante que sepan en relación a la ISAPRE, que cuando ustedes tienen un problema de salud GES, ustedes pueden optar de todas formas por atenderse a través de su plan de salud. No es que si es GES, tengo que renunciar al plan de salud, ¿ya? Entonces, ustedes ahí van a tener que hacer el cálculo de qué les conviene más, si atenderse por GES o atenderse por plan de salud. Si se atienden por GES, van a tener que realizar los copagos que vimos anteriormente de acuerdo al decreto para la respectiva canasta y para el respectivo problema de salud. Y si se opta por el plan de salud, van a tener la cobertura de acuerdo al plan contratado. Si me preguntan a mí, en este momento histórico específico, para cualquier problema de salud mental, el plan de salud no va a tener una buena cobertura, ¿ya? Entonces, es muy altamente probable que quieran optar siempre por el régimen GES. Ahora, hay otros motivos por los que uno quiere, por ejemplo, optar por el plan de salud, que puede ser, pucha, yo no quiero atenderme en el prestador que me está designando la ISAPRE o el FONASA. Yo quiero atenderme con mi médico de cabecera, con el que me ha atendido por los últimos 20 años, y no hay problema en eso, pero esas atenciones no van a tener la cobertura GES, van a tener la cobertura del plan de salud y si es FONASA, las coberturas de la modalidad que corresponda, atención institucional o modalidad libre elección. Aclarado todo lo anterior, es importante que ustedes sepan dónde yo puedo reclamar por mis derechos GES, ¿ya? Cuando estos sean vulnerados, cuando el FONASA no cumpla, cuando el ISAPRE no cumpla, ¿ya? Y en general, los reclamos siempre pueden presentarse ante esas mismas instituciones y estas tienen la obligación legal de responder el reclamo. ¿Dónde se efectúa el reclamo? Lo pueden hacer de forma presencial en las oficinas o sucursales de estas entidades o mediante sistemas electrónicos que hayan habilitados. Sobre todo ahora en los últimos tiempos, a partir de la estallido social y de la pandemia, se han ido instaurando cada vez más sistemas electrónicos para facilitar el acceso a los beneficios y realizar los reclamos correspondientes. El plazo de respuesta ante un reclamo presentado ante FONASA o ISAPRE es de 15 días hábiles contados desde la recepción del reclamo. Excepcionalmente, el plazo puede ser mayor si es que FONASA o ISAPRE no cuenta con los antecedentes para responder y podría ser en ese caso hasta 30 días hábiles. O puede ser incluso menor, si es que el caso lo amerita. Por ejemplo, cuando hay alguna garantía importante comprometida. O sea, yo tengo que atenderme en el plazo de 5 días, entonces 15 días hábiles es mucho, ¿ya? Y la respuesta puede ser por carta o por correo electrónico. Ahora bien, la ISAPRE o el FONASA ante su reclamo puede adoptar básicamente 4 posiciones. Puede acoger el reclamo y estamos súper. O sea, me dice, sabe que tiene razón, le voy a dar lo que me está pidiendo. Puede acogerlo parcialmente y en ese caso le va a decir, le acojo parte del reclamo y el resto se lo rechazo. Puede definitivamente rechazar el reclamo, decirle, sabe que usted, señor, no tiene razón, así que yo no le voy a otorgar nada. O puede no pronunciarse. Y cuando decimos no pronunciarse es porque no lo hace dentro del plazo de 15 días hábiles o porque me responde puras tonteras, básicamente. O sea, yo le pregunto, oiga, no me están dando la garantía explícita dentro del plazo y me responde, sí, en realidad está nublado. No hay una respuesta sobre lo que yo estoy preguntando. En los últimos 3 casos, acoge parcialmente, rechaza o no se pronuncia, ustedes siempre tienen la posibilidad de recurrir ante una gloriosa institución denominada Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud
como les decía, puede conocer los reclamos que hayan sido anteriormente parcialmente acogidos, rechazados o no hayan sido resueltos por estas instituciones. Y además, en determinadas materias también puede conocer directamente un reclamo, o sea, sin pasar por FONASA, por ISAPRE. Por regla general, cuando ustedes reclaman directamente a la superintendencia hace un examen de admisibilidad, por así decirlo, y va a determinar si es necesario o no enviarlo primero a las instituciones para que respondan y con la respuesta se reclame la superintendencia, o si la superintendencia diga, no, hay que, por ejemplo, porque hay una garantía comprometida, voy a responderlo directamente en el momento, ¿ya? En el caso de la superintendencia, donde se efectúa el reclamo, puede realizarse de forma presencial en las oficinas de la super en Santiago o en regiones. En todas las regiones hay agencias regionales de la superintendencia y en Santiago las oficinas están, o la oficina de atención de público está al lado de la Torre Entel. O bien mediante la página web del organismo que hace poco cuenta con un formulario único de reclamos que es súper bueno y que guía al beneficiario, al reclamante, en este proceso poco grato en el fondo de reclamar contra su institución previsional, ¿ya? Es súper bueno porque en el fondo lo que va haciendo es orientando en cada paso qué es lo que el beneficiario tiene que hacer. Y ustedes ingresan a la página web de la Superintendencia de Salud, que es este link que aparece acá abajo, que en realidad es www.supersalud.gov.cl. Hasta ahí van a llegar a la misma página y se van a encontrar, lo primero que van a ver es este banner que dice reclamar en línea. Ustedes ingresan y se despliega todo un sistema para que ustedes puedan realizar el reclamo de la mejor forma posible. El reclamo ante la Superintendencia de Salud es un reclamo que no tiene un plazo especial para presentar el reclamo, o sea, no es que ustedes tengan que presentarlo en X días desde que se produjo la vulneración de mi derecho, salvo el caso que vamos a ver a continuación, que es lo último que vamos a ver. No se necesita patrocinio de esta gente, estos viles abogados. No, lo digo porque yo soy abogado, no porque tenga nada contra los abogados. No se necesita el patrocinio de un abogado, entonces ustedes pueden realizar el reclamo y la gente también de la superintendencia en atención de público y los resolutores saben que la mayoría de las personas no viene con un abogado y por lo tanto tienen una especial deferencia, si se quiere, al momento de analizar los reclamos. Ya, si bien la superintendencia es un organismo imparcial, no toma lado, sí sabe que hay una parte que está jurídicamente más armada con un ejército de obreros jurídicos y hay una parte que probablemente no sabe tanto de derecho y por lo tanto trata de garantizar que la defensa... Hola, ¿me escuchó? Bueno, Álvaro se le cayó, tenía temas con internet hace rato, así que yo creo que esperamos un momento ya para que él vuelva. Les pido disculpas, pero son cosas que estamos sujetos en una videollamada, ¿cierto? El internet falla mucho. Le pido las disculpas. Sí, Sandra. Y mientras trata de volver el abogado Álvaro, si puedes responder algunas de las preguntas que se fueron haciendo, ¿te parece? Sí. De acuerdo, sí, no hay Ok. problema. Tenemos algunas acá. Déjame abrir Word. Vamos. Entonces dice, ¿cómo funciona la confidencialidad con respecto al empleador al pasar de FONASA a ISAPRE? Es una pregunta. Bueno, cuando una persona es afiliada al FONASA y se quiere incorporar a una ISAPRE, lo primero que va a hacer la institución de salud que ella esté, digamos, cotizando para querer ingresar es pedirle una declaración de salud. Cualquier persona que ingresa a una ISAPRE que viene del FONASA o que por primera vez está entrando al mundo laboral, la ISAPRE le pide una declaración de salud respecto de todas las enfermedades que tenga diagnosticadas. Esto es muy importante, es decir, que tenga realmente un diagnóstico efectuado por un médico especialista. No basta con que alguien diga, yo creo que soy depresivo, entonces tengo que declararlo.
o yo creo que tengo bipolaridad, tengo que declararlo en este formulario, sino que tiene que estar diagnosticado. Ahí la ISAPRE va a tomar este dato que es confidencial y va a hacer una evaluación de riesgo. Y va a decidir finalmente si acepta o no acepta esta persona en la afiliación. Podría no aceptarlo y la persona se tendría que seguir quedando en FONASA, o podría aceptarlo y en ese caso a veces ponen restricciones de cobertura, que tiene que ver con un periodo en el que no le van a dar cobertura a prestaciones relacionadas con la enfermedad, y de ahí en adelante sí va a tener todo el plan de salud completo. Ahora, en lo que tiene que ver con la pregunta, esta información de salud que se entrega a la ISAPRE no es una información que tenga que llegar al empleador. Bajo ninguna circunstancia la ISAPRE puede comunicarle al empleador este tipo de información, que es un dato sensible, que es un dato que hay que mantener bajo confidencialidad, y de hecho la ISAPRE tiene que manejar estos datos y está regulado por nosotros de manera muy estricta como superintendencia, digo, el manejo de los datos sensibles. Es decir, no es que porque la ISAPRE a través de la declaración de salud sepa que una persona tiene este diagnóstico, pueda difundirlo, pueda informárselo al empleador, pueda informarlo a algún otro otra entidad que a veces pudiera querer consultarlo, sino solamente para aquellos casos en que la ley lo permite. Por lo tanto, la respuesta sería que el empleador no tendría por qué enterarse de este diagnóstico a través del ISAPRE. No hay un riesgo en ese sentido. Ok, muchas gracias. La otra, estaba en ISAPRE y me atendía por GES. Ahora que estoy en FONASA, llevo esperando 2 años la interconsulta del hospital para que me ingresen al GES. ¿Qué se puede hacer? Álvaro estuvo hablando ahí de la designación del segundo prestador. ¿Alcanzamos a escuchar esa parte, Álvaro? No sé si Está alcanzamos, Álvaro otra de vez. Se escuchó un poco cortado al final, pero bueno, aquí lo importante es la persona que esté en ISAPRE o en FONASA y que haya sido diagnosticada y que tenga su confirmación, como dijo Álvaro en un principio, que la confirmación es la puerta de entrada al tratamiento de esta enfermedad. Esa persona tiene derecho a recibir la atención en los plazos que se indican en el decreto. El decreto habla de 24 horas. Más adelante había una pregunta en ese mismo sentido. Si la persona requiere tratamiento, eso significa que a las 24 horas de confirmado le tienen que dar el tratamiento, le tendrán que designar un prestador para la psicoterapia o para alguno de los otros exámenes que ahí existe. Y si requiere una hospitalización, también tiene que ser dentro de las 24 horas. Ese plazo es para ambos tipos de prestaciones. Y lo otro que estábamos hablando era, en el caso de que ya FONASA o ISAPRE no cumplan esta garantía de oportunidad, es decir, dentro de este plazo que está fijado por ley, ellos no otorgan o no lo contactan para designarle un prestador, lo que la persona tiene que hacer es reclamar. Y al reclamar ante la institución, sea FONASA o ISAPRE, tienen que darle una solución, y si no, porque ¿qué ocurre? La ISAPRE tiene que decir, en el fondo acá los aseguradores, tanto FONASA como ISAPRE, son los responsables de que esta garantía se cumpla. Si el prestador no está en condiciones de dárselo porque, supongamos, no hay horas en un prestador que estaba parte de la red, la ISAPRE tendría que buscar otro prestador y designárselo dentro de ese plazo. Y en el caso de FONASA, lo mismo. Si eso no ocurre, bueno, hay que ya entrar a reclamar a la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia hace lo que se llama la derivación a otro prestador, ¿ya? Pero ya en función... Sí, no sé adelante. si, mira, para terminar esa parte Sí. y para que no se queden con la duda, lo que está hablando Sandra es básicamente la designación de segundo o tercer prestador GES, ¿ya? Esto pasa cuando la garantía de oportunidad es el prestador originalmente designado no puede cumplir con la garantía, o por el motivo que sea, o definitivamente la incumple. En ese caso, aquí los plazos cambian un poco por la trascendencia de la garantía de oportunidad, ¿ya? Y en ese caso lo que sucede es que lo que tiene que hacer el afiliado beneficiario es solicitar al FONASA o al ISAPRE la designación de un segundo prestador, ¿ya? Segundo prestador GES. O sea, si a mí el prestador GES no me está atendiendo dentro de las 24 horas que corresponde, yo tengo que ir al ISAPRE o al FONASA y pedir, oiga, desígneme un segundo prestador. El plazo para realizar esto es desde que yo tomo conocimiento de la imposibilidad y hasta 30 días después de vencida la garantía de oportunidad correspondiente. En este caso, las 24 horas. Cumplida las 24 horas, yo tengo 30 días para reclamar. Ahí pueden pasar 3 cosas. Que el FONASA o el ISAPRE efectivamente designe un segundo prestador, ¿ya? El que tiene que hacer en el plazo de 2 días hábiles, es un plazo muy, muy corto.
y en cuyo caso el plazo de la garantía de oportunidad va a ser de 10 días o menos dependiendo de lo que diga el decreto. En este caso va a ser menos porque es de 24 horas. ¿Ya? Puede que ese segundo prestador me otorgue las prestaciones y hasta ahí llegamos todo bien. También puede pasar que el FONASA o el ISAPRE en este plazo de 2 días hábiles no designa a nadie. O sea, incumpla con su obligación de designar un segundo prestador. O puede que lo designe y este segundo prestador, de nuevo, no me otorgue las prestaciones que corresponden dentro del plazo de la garantía de oportunidad de 24 horas para el caso del trastorno bipolar. ¿Ya? Cuando aquí las instituciones fallan, ISAPRE y FONASA, surge la posibilidad de que el beneficiario acuda a la Superintendencia de Salud para que designe un segundo o tercer prestador, dependiendo si es que la ISAPRE no cumplió con su obligación de designar un segundo prestador, va a ser la Superintendencia la que designe este segundo prestador, y si es que la ISAPRE o el FONASA designaron un segundo prestador, pero este segundo prestador, de nuevo, no está cumpliendo con la garantía de oportunidad, la superintendencia va a designar un tercer prestador. Y ahí, digamos, quien lleva la batuta es la superintendencia. No se va a fijar en las redes, no se va a fijar si es que está en convenio o no está en convenio con la ISAPRE, no se va a fijar si es que es de la red pública o red privada. Aquí lo que le interesa a la superintendencia es que la persona se atienda, ¿ya? Y el plazo que tiene la superintendencia, una vez recibido el reclamo de esta solicitud de segundo o tercer prestador, es de nuevo de 2 días hábiles. ¿Ya? Y ahí se va a designar el segundo o tercer prestador y la garantía del plazo el plazo de la garantía de oportunidad va a ser de 5 días o menos, como es el caso del trastorno bipolar, que es de 24 horas. No sé si queda claro con ese esquema. Y dejo de compartir pantalla. Terminamos ya. Terminamos con la presentación. Me ha costado seleccionar y ver las preguntas. Estoy tratando de hacer eso. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo traté de copiar la mayoría de las preguntas con habilidad tecnológica en un Word y compartí con Sandra. Sandra, si yo repito las preguntas que no tengo el criterio para saber si es la misma pregunta o no, tú me interrumpes, por favor, y pasamos a otra para ver si... ¿Ya? Entonces, estábamos en... La confidencialidad fue la primera que vimos. Fue la primera, ¿cierto? Después, una pregunta, ¿por qué nos cobran al momento de internarnos 365,000 pesos? ¿Es Ya. así? Álvaro, ¿quieres tú Sí. o contesto yo? Sí, contesto yo. Lo que pasa es que la canasta de hospitalización, en el caso del trastorno bipolar, tiene un costo total de aproximadamente 1.800.000 y tantos mil pesos. Eso es lo que cuesta la hospitalización, digamos, particular para estos casos. El decreto, al establecer una garantía de protección financiera, lo que dice es, y para este caso en particular, que pareciera ser o FONASADE o ISAPRE, dice que el copago de este total, el copago que es de cargo del beneficiario, es de un 20%. Y ese 20% son los 360 y tantos mil pesos. En el fondo, el GES no es gratuito, sino que es ayuda en el fondo a financiar prestaciones que va a salir de todas maneras mucho más barato que atenderse de forma particular en el fondo, pero siempre va a ser necesario realizar este copago, a menos que el paciente sea FONASA tramo A, FONASA tramo B o FONASA en cualquiera de los tramos mayor de 60 años. Ahí el copago va a ser 0%. Okay. Si el paciente es además, o al revés, FONASA C menor de 60 años, el copago va a ser del 10%. Entonces ya no van a ser los 300 y tantos mil pesos, sino que van a ser 150 y tantos mil pesos. Y en el resto de los casos, FONASA D menor de 60 años y todos los pacientes ISAPRE, va a haber este copago de 300.000 pesos para la hospitalización. Por eso es importante que ustedes vean el decreto, porque ahí aparece claro y con antelación cuántos le van a cobrar por cada una del grupo de prestaciones. No sé si ahí está contestada la pregunta. Sí, está contestada. Muchas gracias.
Seguimos. Me entregaron la notificación RES del 2018 y nunca lo activé, ya que siempre me he atendido de forma particular. Si quisiera activar ese RES, ¿puedo hacerlo o ya no se puede? ¿Sandra? ¿Sí? Bueno, la bipolaridad ingresó al GES en el año 2013. ¿Ya? Nosotros hemos entendido que todo lo que se ha diagnosticado de esa fecha en adelante podría acceder. Ahora, el decreto dice que uno puede ingresar en cualquier etapa sanitaria a las coberturas. Si estamos hablando de una persona que es ISAPRE, perfectamente podría, con esa notificación que tuvo, insistir en la ISAPRE que se le active nuevamente. Lo más probable es que en ambos sectores, lo más probable es que le pidan una nueva confirmación. O sea, es probable que lo deriven a un nuevo especialista, que le den la confirmación nuevamente para poder también hacer los plazos también coincidir, ¿no es cierto? Pero sí, no hay problema en que esa persona que ya fue diagnosticada en esa fecha pueda volver a insistir con su asegurador, FONASA o ISAPRE, en que quiere ingresar a la atención vía GES y poder de ahí en adelante recibir el tratamiento, que en este caso son lo más importante, que son los medicamentos, la consulta, las terapias y todo lo que mencionó Álvaro en la canasta que corresponde a este tratamiento del primero o segundo año. Perfecto. Otra pregunta. ¿Puedo cambiar de FONASA a ISAPRE en medio de mi tratamiento? En el COSAM me han visto 2 veces en 1 año y medio. Eso es un poco lo que contesté al principio cuando decía que cualquier persona puede tratar de incorporarse a un ISAPRE en cualquier momento. Digamos, una persona que está ingresando al mundo laboral o que está en FONASA puede intentar, porque la ISAPRE tiene la facultad de evaluar el riesgo. Entonces, a través de la declaración de salud, en que es muy importante que uno declare la enfermedad, ¿no es cierto?, para que la ISAPRE esté en conocimiento, porque si no la declaramos y la ISAPRE acepta este contrato, y luego se requieren las prestaciones y la ISAPRE se entera que tenía el diagnóstico antes de firmar el contrato con la ISAPRE, va a tener un problema ahí que podría ser desde no otorgarle cobertura hasta terminar ese contrato de salud. Entonces lo importante aquí es hacer la declaración de salud por uno y por todos sus familiares y la ISAPRE evaluará el riesgo. Y si lo acepta, Regio lo va a incorporar a la ISAPRE, puede requerir las prestaciones en la red que la ISAPRE le designe, que son redes privadas en general, y continuar su tratamiento en el mundo privado. Pero es importante aquí decir que siempre es necesario hacer la declaración de salud. Perfecto. Alcanza a ver una pregunta en el chat, así para responderla rápidamente. Decía Perfecto. si es que la cobertura es solo 2 años. No. Lo que dice el decreto es que hay una canasta que es año 1, exclusivamente año 1, y la segunda canasta es a partir del año 2 y de ahí en adelante. O sea, lo que sea pertinente y necesario. ¿Ya? No hay que confundirse. O sea, la primera canasta es año 1 exclusivamente y el resto es todos los demás años, por así decirlo. Ok. Otra pregunta. Cuando dice garantía de accesibilidad para el paciente o la familia, ¿cualquier miembro de la familia puede pedirlo? Nunca han incluido a la familia, dice ese paciente. Mi señora está en el GES, pero nunca han incluido a la familia. Esa es la consulta. Yo pienso que aquí lo que ocurre es que, como dijo Álvaro, la canasta tiene varias prestaciones, ¿ya? Y aquí el especialista, el médico tratante, es el que tiene, digamos, un poco ahí la responsabilidad de decir, esta persona requiere también, por ejemplo, una terapia familiar, la psicoterapia o algunas otras prestaciones que están incluidas en la canasta y que una vez que uno paga, como dice aquí el decreto, yo pago mensualmente, por ejemplo, para el año 1, una persona FONASA D o ISAPRE va a pagar el 20%, 7.260 pesos mensuales y va a tener derecho a todo lo que esa canasta contemple, que es desde la consulta con el especialista, el medicamento, los exámenes que requiera, la psicoterapia en familia, pero eso el médico tratante tiene que indicarlo. Y en la medida que lo indica, la persona puede exigirlo al FONASA o exigirlo a su ISAPRE. Ahora, en la práctica pienso, no sé si es un prejuicio mío, pero en la práctica yo pienso que el paciente en general se atiende como solito, va al médico, le da su remedio y nadie usa mucho estas otras prestaciones que sí están garantizadas y que uno podría perfectamente exigir. Sí, yo creo que ahí es importante que cuando estén en el control médico, si el psiquiatra o la persona que lo está atendiendo plantea la necesidad de que haya una terapia familiar y eso está garantizado, por lo tanto se puede exigir, se puede
se puede pedir que lo deriven al prestador que tenga la ISAPRE convenido para esto o que corresponda en el sistema público. Para essa pergunta que perguntou sobre a terapia familiar, eu não sei se todos os que estão presentes acá estão ingressados na Fundação Círculo Polar, pero nós não hacemos terapia, pero sí acompanhamos a los familiares e às vezes acompanhamos particularmente em uma entrevista Zoom com a família ou acompanhamos dentro de los CAPs, que são círculos de apoio a pares, que são grupos de apoio que temos. Temos mais de 15 funcionando. Os que se interessam podem inscrever-se em nossa página web, que é www.fundacioncirculopolar.cl. Paulita, tu pode escrever, por favor, aí? Outra pergunta. Que se pode fazer ante a falta de estoque de medicamentos incluídos no estado específico, em um centro de serviço público? Adelante, Álvaro, te encanta el tema de los medicamentos. Bueno, en general a ver, es interesante porque nosotros hemos estado participando últimamente en una mesa de trabajo respecto de las faltas de stock en GES y en Ley Rigoberta Soto, ¿ya? En ISAPRE nosotros tenemos una circular que regula un poco el tema de la falta de stock. En general, cuando ustedes van a buscar sus medicamentos a la farmacia en convenio con la ISAPRE tiene que mantener los medicamentos garantizados y entregárselos y dispensarlos en el fondo en los periodos y en las periodicidades que correspondan, mensualmente, o si se cada 28 días ir a buscar. Si es que la farmacia no tiene el stock, se encuentra obligada a conseguirlo dentro de las 48 horas hábiles siguientes, ¿ya? Y si es que dentro de esas 48 horas hábiles siguientes aún no lo tiene, surge la obligación para la ISAPRE de remitirlo al domicilio del beneficiario. En el fondo la idea es tratar de que nunca se quede sin medicamento la persona que se encuentra adscrita a un problema de salud. En el sistema público es un poco distinto. Las facultades de la superintendencia en ese caso son menos extensas. Y en ese caso lo que habría que hacer es reclamar ante el FONASA. Hay que recordar que el FONASA y las ISAPRES, pero en el caso público, el FONASA es el obligado a cumplir con las garantías, independientemente de que sea el hospital o el centro de salud el que ejecute la entrega. El obligado a que la entrega se materialice es el FONASA, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, si ustedes reclaman ante la Superintendencia de Salud porque no le han entregado un medicamento, la Superintendencia de Salud lo que va a hacer es, puede decirle, por ejemplo, al FONASA, entréguelo ahora, o puede decirle al FONASA, mire, esta persona tuvo que pagar de su bolsillo el medicamento y por lo tanto reembolsalo, ¿ya? En el fondo, lo importante es que ustedes no solamente se queden con la información que les entrega el hospital, que le entrega la farmacia, que le entrega el ISAPRE, sino que vayan un poco más allá y exijan. Ese es como el llamado, exijan las prestaciones a las que tienen derecho. No sé si Sandra quiere agregar algo. Solo decir que nosotros como institución fiscalizadora estamos monitoreando el tema de los quiebres de stock. Como lo que garantiza el decreto es el principio activo, lo que tratamos de ver es si es que hay algún otro medicamento que se pueda reemplazar, y también estamos con un trabajo conjunto con ISP y con el Senabat para poder estar alerta cuando ocurren estos quiebres y poder dar una solución pronta a los medicamentos, porque están garantizados por ley. Por lo tanto, el Estado también ahí tiene un importante rol de que exista disponibilidad, porque a veces algunos de estos medicamentos son importados, no llega el cargamento, entonces ahí es una labor más bien estatal, a través de Senabat, de poder dar cumplimiento a que esto exista. Así que hay un monitoreo permanente para que esto no quede, digamos, a la deriva ante una situación imprevista. Ok. Hay dos preguntas más. La primera, vivo en provincia, mi comuna solo tiene 12 SFAM. Cuando fui me dijeron que no están dando horas para pacientes nuevos.
y he tenido que costearme de forma particular. ¿Hay forma de exigir que me den una hora o me deriven al hospital que me corresponde? Bueno, lo que yo puedo decir acá que hay que hacer también una bajada contexto-realidad. ¿Ya? Es verdad que la ley pone unos plazos bien estrictos y que eso es lo que debería cumplirse. Hay enfermedades que requieren atención inmediata como esta y algunas otras. Y digamos, la teoría, la ley exige que eso se debería cumplir en ese plazo. No siempre ocurre y sabemos por qué. En el sector público tenemos amplios retrasos también por el tema de la pandemia hoy en día. Todo lo que tiene que ver con atención ambulatoria está bastante retrasado. Nosotros también tenemos ahí una labor fiscalizadora respecto a estos retrasos, porque claro, se da que los SFAM están abocados a la vacunación, están atendiendo a pacientes COVID. Entonces, hay muchos casos que podrían quizás argumentar y justificar estos retrasos. Sin embargo, bueno, siempre va a existir la posibilidad que la persona exija, como lo mostró Álvaro ahí en su lámina final, un segundo prestador, pero si estamos en una región o en una ciudad donde solamente hay 2 prestadores, como mencionaba la persona, es bastante difícil que lo puedan derivar ahí mismo porque van a ser esos 2. Entonces a lo mejor habría que exigir, no sé, pues en otra ciudad o insistir, pero la verdad es que la realidad nos ha demostrado que esto, especialmente este año y medio, hemos estado muy complicados en los cumplimientos por la atención de la pandemia. Se han ido retrasándose. De hecho, el decreto GES, que es del que estamos hablando, ha estado suspendido respecto a algunas prestaciones para poder dar paso a las atenciones COVID. Entonces es muy probable que tengamos aquí un problema complejo de resolver De para los prioridad. casos que Ahora están bien, retrasados. también en el caso, por ejemplo, de pacientes del sistema público, si bien pueden existir solamente 2 CEFAM o 2 consultorios, bien puede el FONASA, ante la necesidad de atención, designar como segundo o tercer, no, como segundo prestador a un prestador privado. Puede pasar, Uh-huh. se puede exigir. Y si es que no lo hace, de nuevo, pueden ir a la superintendencia y la superintendencia, si es que encuentra que estos spam no están con capacidad resolutora, probablemente va a designar un prestador privado y el costo de la atención en ese prestador privado no va a ser del paciente, sino que va a ser de la aseguradora, en este caso FONASA. Ok. Creo que tenemos que ir cerrando. Voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con las urgencias, tanto en Santiago como en regiones. Nosotros entendimos que en Santiago la urgencia que hay es en el Hospital Horvitz, pero ustedes podrían darnos más atendimiento de urgencia, ¿no? Más información tanto para adultos como para niños en Santiago y en regiones. ¿Cuáles son los derechos a urgencia y cómo son los servicios de urgencia? Yo entiendo que, aquí puedo estar equivocada, pero yo entiendo que una atención de urgencia se debería dar en cualquier prestador. Si estamos hablando, o sea, me refiero no a tener la cobertura GES, probablemente, porque para que tenga la cobertura GES de la que hemos estado Eso. hablando, tiene que ir al prestador designado por la ISAPRE o convenido por la ISAPRE para dar estas atenciones. Entonces, en el caso de una persona del sector privado que está afiliada a una ISAPRE, lo interesante sería poder tener claridad de cuál es la red de atención que su ISAPRE ha convenido para estas atenciones, antes de la hospitalización en lo posible, o sea, tenerlo en vista, saber cuál es el prestador. Ahora, eso se puede consultar en la propia ISAPRE, llamar y decir cuál es la red convenida para una hospitalización en el caso de bipolaridad, y la ISAPRE X va a decir es mi clínica tanto o es el hospital. No creo que sea un hospital porque en general los convenios de la ISAPRE son con clínicas, ¿ya? Entonces es importante saberlo previamente. La superintendencia tiene disponible esa información. Ya en este momento yo no la tengo a la vista, pero uno puede consultar ISAPRE por ISAPRE cuál es el prestador FONASA también. convenido. Sí, cuál es el prestador convenido para la hospitalización. Y en el caso del sector público, Eso. Álvaro, ¿le vas a decir algo? No, continúa ya yo de... Claro, claro, ahí tendrá que ser en la red pública, ¿no es cierto? Y ahí está definido, como decía Flavia, que sea ese hospital. Sin embargo, ante una atención de urgencia hay que recurrir al hospital que corresponda, al hospital público de la región, y ahí entonces esa es la red GES en regiones. Ahora, Sí. el tema es como complejo porque como son especialistas, no es ir a cualquier parte, tienen que ser centros especialistas.
Y el tema está también en que la, la- 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 la idea que tienen que desarrollar ustedes, sobre todo cuando se vayan a atender fuera de su red, por la urgencia en el fondo, es poner en conocimiento a su asegurador de que ustedes probablemente, no sé si el paciente es probable que no pueda hacerlo, sino que sus familiares, sus representantes, poner al asegurador en conocimiento de que la persona se encuentra hospitalizada fuera de la red con el objeto de que la ISAPRE o el FONASA lo rescate y lo traslade al prestador que corresponde. En estos casos también es probable que opere la denominada ley de urgencia, ¿ya? La ley de urgencia es un estatuto especial que opera cuando existe una urgencia vital. En el caso de enfermedades mentales o de salud mental, puede producirse una situación de urgencia vital, por ejemplo, por un riesgo de suicidio. Por ejemplo, hay una, o una, no sé, un peligro de que se autoinfrinja un daño importante. En ese caso opera la ley de urgencia y lo que hace la ley de urgencia es que independientemente de que la persona se encuentre o no dentro de la red que le corresponde, el prestador, la clínica o el hospital público o privado tiene la obligación de atenderlo, primero que nada, no puede rechazar la atención, y las atenciones que se brinden durante el periodo que va desde el ingreso en condición de urgencia vital hasta el periodo de estabilización del paciente, que es cuando el paciente se va a encontrar en condiciones de ser trasladado al prestador, el prestador de su red. Todo ese periodo va a ser financiado directamente, bueno, en realidad va a ser pagado directamente por el asegurador a la clínica o el hospital que corresponda. Y después, ese asegurador, ISAPRE o FONASA, va a repetir, le va a cobrar al paciente el copago correspondiente y se va a acoger a un sistema de un crédito que es legal, está en la ley, y que corresponde a módicas cuotas del 5% de los ingresos mensuales de la persona. O sea, la idea es que la persona no se desfinancie por haber tenido un evento en que no pudo elegir dónde llegar. Porque, por ejemplo, si yo soy FONASA y me toca el Corvix, pero estoy en una condición de urgencia vital y llego, no sé, a la clínica Santa María, porque es lo primero que está cerca, yo no estoy eligiendo ir a la clínica Santa María, no me queda otra. Es como esa la idea. Entonces, en el periodo de urgencia, lo que va a pasar ahí es que el FONASA le va a pagar toda la atención a la clínica, porque la clínica también no quiere quedarse sin plata, que es parte de su negocio, ¿ya? Le va a pagar directamente a la clínica y después el FONASA le va a cobrar al beneficiario un copago, o sea, parte del total, que suele ser el 25% de la atención, pero ese copago va a estar sujeto a un crédito, que es cuotas del 5% de los ingresos mensuales. O sea, son cuotas bien, bien chicas, que ustedes igual pueden, si quieren, repactarlas o pagarlas en un monto más alto, pero la idea es que no se transforme en una situación catastrófica económicamente. Es valiosa esta información, voy a buscar o te voy a pedir después dónde está ¿Sí? escrito exactamente, es muy valiosa esa información. Sí. Claro. Bueno, yo creo que estamos, ya son las 12:35, tenemos 1 hora y media de charla con todas las preguntas que muy amablemente respondió Sandra, por favor. Sí, no, un detalle, quería, como vi ahí en el chat varias Eso. preguntas sobre el contenido de la canasta, dónde encontrar el listado específico, ustedes pueden navegar en la web de la Superintendencia de Salud, hay todo un apartado que tiene que ver con GES y están clasificadas por distintos tipos de enfermedades. Entonces, en lo que tiene que ver con salud mental, abrimos ahí, va a estar todo lo que tiene que ver con esta enfermedad y otras, y está tanto el decreto, el listado, uno puede pinchar y va a aparecer ahí todas las prestaciones que están garantizadas en ese listado. Y también, retomando con eso, una pregunta específica, ¿por qué hay un medicamento Leponex que no está garantizado? Bueno, Álvaro explicó al principio que esta es
una canasta que es priorizada por el Ministerio de Salud en función de los recursos que tiene disponible, por lo tanto no vamos a encontrar todos los medicamentos que los médicos puedan recetar. También está la posibilidad de insistir, como decía Álvaro, en ese medicamento, porque a lo mejor es útil para la persona, pero a ella queda un poco a criterio también del seguro darlo o no. Pueden hacer consultas a través de la página, hay harta información respecto de las garantías, de los plazos, y también está la posibilidad de reclamar, como decía Álvaro, directamente a través de la web. Así que lo importante aquí es reforzar la información, la posibilidad de reclamar, todos tenemos la posibilidad de reclamar. Es una enfermedad que tiene una garantía corta, es probable que no se cumpla en muchos casos, por lo tanto es importante hacer valer ese derecho. Así que eso quería comentar, Flavia. Ya, bueno, encontré extraordinaria la presentación, es de mucha utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, por la calidad también de la presentación. Estamos de verdad muy agradecidos, Álvaro y Sandra. Espero que vuelvan muchas veces a nuestra Fundación Círculo Polar. Y muchas gracias a todos los presentes y hasta la próxima sesión o hasta el próximo taller o coloquio. Estamos en contacto. Un abrazo a todos y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Y perdón por las conexiones a internet, pero está fuera de mi, No, de mi alcance. súper bien. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Buen fin de semana. Gracias por la Gracias. invitación. Chao. Chao, chao.